Bienvenidos a los hermanos que habéis entrado en la sala del directo de nuestro grupo enoteísta de Telegram. Hoy día 11 de enero del año 2022. Bueno, vamos a analizar hoy el hermano Tomás y yo, analizar y a refutar un vídeo que ha hecho y que ha publicado en YouTube el día 10 de enero, es decir, ayer, el paposo este mentiroso que se llama Martín Barrevientos. Lo primero que vamos a comentar es lo que ha escrito aquí en el título del vídeo, para que veáis lo pobrecito subnormal, este hijo de la gran ramera, a la cual le ha dado a beber del vino de su fornicación, por eso es que tiene el cerebro destrozado, la estupidez y la idiotez que ha publicado aquí simplemente en el título del vídeo. Primero, pone aquí en el subtítulo del vídeo falso apóstol. O sea, me llamo falso apóstol. ¿Y cuándo he dicho yo que soy un apóstol de Cristo? Yo jamás he dicho que soy un apóstol de Cristo. O sea, ya de principio ya comienza mintiendo este pobrecito embustero patológico al servicio de Satanás y la gran ramera, el barrevientos, llamándome falso apóstol, si yo nunca he dicho que soy apóstol de Cristo. ¿Para qué este enfermo mental me llama falso apóstol? ¿Verdad, hermano Tomás? ¿Yo alguna vez he dicho que soy un apóstol de Cristo? Efectivamente, hermano Tito, así como muy bien has dicho, este pobrecito tarado, engañador, ya empieza patinando porque empieza ya desde la calumnia. Jamás en la vida tú has dicho que eras un apóstol, jamás, en ningún escrito, nunca, ni oralmente, cero. Obviamente este sujeto no puede dar de una sola prueba en toda la literatura que tú has escrito desde el año 2008 aproximadamente, si no me equivoco, donde tú hayas dicho que eres un apóstol. Paso para. Así es, o sea, ya como podéis ver es un pobrecito, además de un pobrecito subnormal, embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera, pues es un calumniador de mil demonios. Bueno, siguiente título que ha puesto aquí en el vídeo, ha escrito este tarado, pone politeísta, el más ofensivo ataca a Martín Barrientos. Bueno, politeísta, ahí sí que tienes razón, el paposo mentiroso el barrevientos, porque sí que soy politeísta, como lo eran los verdaderos cristianos, como lo es toda la Biblia. La Biblia enseña un politeísmo, es decir, la creencia y la existencia de muchos dioses, porque eso es lo que significa politeísta, creer en muchos dioses, que hay muchos dioses, que no es lo mismo, que no tiene que ver nada con la adoración de muchos dioses. Porque la adoración de muchos dioses, la adoración a muchos dioses, ¿eso cómo se llama, hermano Tomás? Eso se llama polilatría. Efectivamente, eso es la polilatría. Poli, muchos, latría, adoración. Y evidentemente la Biblia solamente enseña a adorar a un Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Esto lo enseñó Jesús, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, etcétera, etcétera. Cristo nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, dijo Jesús. O sea, Jesús nunca dijo, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. No, Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia lo que enseña es una monolatría. Mono uno, latría, adoración, es decir, adorar solamente a un Dios. Y ese Dios que hay que adorar es el Padre Celestial, así lo enseñó Jesús. ¿De acuerdo? Eso se llama monolatría. Los verdaderos cristianos somos monólatras, pero somos politeístas también. Somos politeístas porque creemos en la existencia de muchos dioses. A ver, el tema de esta refutación del vídeo de este tarado mental no es hablar sobre el enoteísmo o el politeísmo, que es prácticamente lo mismo, no. Esto es otro tema, ya lo hablamos en otros vídeos, en muchos de mis libros hablo de este tema. Entonces, simplemente decir, mencionar algún que otro pasaje bíblico. ¿Que la Biblia es politeísta? Por supuesto que lo es. Por ejemplo, ya mismamente en el Génesis, capítulo 1, verso 26, cuando un Dios le dice al otro Dios. Es decir, el Dios Padre le propone a Jesús, a su Hijo, hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. Ahí no vemos a un solo Dios. Vemos a dos dioses. Un Dios hablándole al otro Dios y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Por el Nuevo Testamento sabemos que este segundo Dios con el cual estaba hablando el Padre Celestial era Jesús, el Hijo de Dios. Yo qué sé, más pasajes. Deuteronomio 17. Vamos a leerlo, lo que dice, como habla del Dios de dioses, que es el Padre Celestial,
para que veáis hay un claro politeísmo. Deuteronomio, si nos vamos al Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Dice, estoy leyendo en la versión Reina Valera, de 1960. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, dice que este Dios, que es el Dios supremo, evidentemente, el Padre Celestial, que era el que hablaba a través de los profetas, le llama el Dios de dioses, de dioses. Si dice el Dios de dioses es porque hay muchos más dioses. Y evidentemente estos dioses es imposible que se refiera a los dioses falsos o a los demonios, como dicen estos mamarrachos y falsos cristianos monoteístas, como el Martín Barrevientos. No. Estos dioses, ¿quiénes son estos dioses según la Biblia, hermano Tomás? Evidentemente, los hijos de Dios. Claro, porque Él es el Dios de sus hijos. En la Biblia, a los hijos de Dios se le llama dioses. Esto lo vemos en muchos pasajes. Por ejemplo, vamos a uno más, Salmo 82, versos 1 y el 6. Mirad lo que dice. Llama a ciertos seres humanos que eran jueces de Israel, se les llama dioses, en hebreo Elohim. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses judíos. Y luego dice el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses. Aquí cuando dice vosotros, ¿a quién se estaba refiriendo, hermano Tomás? Efectivamente, ahí está hablando de los jueces de Israel, que eran seres poderosos, Elohim, eran dioses, que es lo mismo. Claro, así es, hermano, muy bien, eran seres humanos y se le llama a dioses Elohim, juzgaban, tenían poder en el pueblo de Israel, juzgaban al pueblo de Israel, todos vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ¿lo veis? Un hijo de Dios es un Dios. Y por cierto, este salmo lo citó Jesús en Juan capítulo 10. Si llamó dioses a los que fue dirigida la palabra de Dios, ¿qué más dice Jesús? Yo, que he dicho, hijo de Dios sois, me acusáis de blasfemo y tal, porque dije hijo de Dios soy. Jesús era muy superior a estos jueces de Israel. Sí, Jesús era un Dios, estaba diciendo bien clarito. Los hijos de Dios son dioses, así los llama la Biblia. Por lo tanto, cuando dice Deuteronomio 17 que este Señor Jehová, que es el Padre Celestial, es el Dios de dioses, significa que es el Dios de sus hijos, y los llama dioses, por lo tanto, enseñar que solamente hay un Dios, es decir, el monoteísmo, creer en la existencia de un solo Dios, es absolutamente antibíblico y anticristiano. La Biblia lo que enseña es el politeísmo, la existencia de muchos dioses. ¿Quiénes son estos dioses? Evidentemente no son los dioses inventados por el ser humano, los dioses del paganismo, como eran los dioses del Olimpo inventado por los griegos. No se refiere a Zeus, ni a Apolo, ni a Afrodita, no, no. Está hablando de los hijos de Dios, que en la Biblia se les llama dioses. Eso se llama politeísmo. Bueno, paso, si quiere decir algo más el hermano Tomás, adelante. Efectivamente, hermano Tito, voy a leer en una versión católica, una de las versiones más eh, consideradas y más leídas por muchos papistas, que es la versión de Nácar Colunga, ya que este sujeto es paposo, y en el Salmo, ya has leído, hermano Tito, tú ya has leído otros, y yo voy a leer concretamente el Salmo capítulo 50, verso 1. Y dice, el Dios de dioses, Yahvé, habla. Obviamente no se pueden referir esos dioses a los ídolos, porque entonces sería el Padre Celestial, sería el Dios de esos ídolos, lo cual es un disparate. Y porque aparte, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 4, verso 15, dice que entre la luz y las tinieblas no hay ninguna común unión o común participación. Con lo cual esto tritura completamente la idea monoteísta. Paso por. Efectivamente, hermano, porque estos mentirosos al servicio de Satanás, cuando habla de estos dioses la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 17, que ya hemos leído, dice, no, ahí se refiere a los dioses falsos. Incluso hay otros imbéciles que dicen que son los demonios. Y yo pregunto, ¿desde cuándo el Dios Padre es el Dios de los dioses falsos?
o es el Dios de los demonios? ¿Qué blasfemia es esa? ¿Cómo el Dios Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? O sea, ¿quién puede ser tan subnormal, profundo, para decir semejante blasfemia, semejante majadería? Dios no es el Dios de los dioses falsos, ni mucho menos el Dios de los demonios. Si esos dioses mencionados ahí en Deuteronomio 17 y en otros pasajes, muchos pasajes más de la Biblia, porque no solamente ese. O sea, si esos dioses fueran los dioses falsos, o los demonios, como dicen estos mamarrachos, entonces resulta que el Dios Padre sería el Dios más falso de todos, el demonio más falso de todos, el Dios de los demonios, el Dios de los dioses falsos. Eso es una espantosa blasfemia. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, sería un total disparate y que pretender tal cosa es pretender que la propia Biblia además se autocontradice, lo cual es absolutamente disparatado y falso. Así es, hermano. Por lo tanto, el Dios Padre es el Dios de sus hijos. Eso es lo que significa la expresión bíblica. El Dios de dioses, el Dios de sus hijos. Que en la Biblia a esos hijos de Dios se les llama dioses, que pueden ser hijos de Dios celestiales, que son los ángeles. En la Biblia a los ángeles también se les llama hijos de Dios, se les llama Elohim, o seres humanos. Nosotros, por ejemplo, los verdaderos cristianos en la Biblia se nos llama hijos de Dios. Si somos dioses, seres poderosos, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Se puede referir tanto a hijos de Dios celestiales o a hijos de Dios humanos. Se les llama dioses. En fin, vamos a comenzar ya a escuchar el vídeo de este mamarracho calumniador, de este pobre payaso al servicio de la gran ramera llamado Martín Barrevientos, y para ver las estupideces que dice, y le vamos a ir refutando el hermano Tomás y yo. Ahora he decidido, hermanos, pues dar este tema, salir pues al paso de este tipo, hermanos, es de lo peor. Me ha hecho 3 videos, los últimos son los peores, pero Los últimos son los peores. Claro, le han hecho mucha pupa. ¿Verdad, ¿verdad, hermano Tomás? Lo acabo de escuchar cómo habla, hermanocito. Los 3 son los peores. Ay, cuánta pupa me ha hecho. Ay, sí que son los peores vídeos. Ay, ay, cuánto daño me ha hecho. Bueno, vamos a seguir escuchando este mamarracho. hermanos, es increíble la clase de persona tan vulgar, hermanos, tan odiosa que es este tipo. Y tan odiosa. Ay, cuánto le odio al Tito Martínez, que me ha hecho tanta pupa. Seguimos. Pero aún así, hermanos, bueno, es lo que quiere fama, yo no se la había querido dar, pero pues ahora he decidido hacerle mostrarlo, ¿verdad? Mostrar, pues, Bueno, deciros también que bueno, el vídeo de este pobre mamarracho paposo dura 1 hora y 23 minutos. Hay muchas partes del vídeo donde ha metido palabras mías, lo que yo digo en el otro vídeo. Evidentemente eso lo voy a echar para adelante. En esas palabras mías, todo lo que digo ahí lo voy a echar para adelante. Simplemente vamos a ir analizando algunas de las cosas que dice este taradito mental paposo, el Martín Barrevientos. Solamente vamos a analizar eso, o sea, no vamos a escuchar 1 hora y 23 minutos seguidas, porque hay muchas partes que son mías y bueno, que las quiera escuchar, pues que escuche el vídeo mío que publiqué y ahí lo podrá escuchar. Seguimos. la clase de personas que son estos tipos, ¿verdad? Y por eso es que ahora estoy haciendo esta transmisión para que ustedes pues vean, hermanos, hasta dónde puede llegar el odio de un personaje que ni él sabe lo que él cree. Es una persona política. Bueno, otra mentira más. Nosotros, por supuesto, los cristianos bíblicos enoteístas, sabemos perfectamente lo que creemos. De hace muchísimos años, yo personalmente llevo 41 años estudiando las Sagradas Escrituras, desde que tenía 18 años. Ahora tengo 60 años, que he cumplido en diciembre. Llevo 41 años estudiando las Sagradas Escrituras. O sea, sé perfectamente. O sea, antes de que esta criatura, vamos, empezara a hablar, ya estudiaba las Sagradas Escrituras, ¿eh?
ya desde el año 1977-78. Así que sé perfectamente lo que yo creo y enseño, igual que lo saben muchos hermanos más, porque conocemos perfectamente las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina cristiana. Algo que ignora completamente este pobrecito descerebrado hijo de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, hermano Titos, que hay una gran diferencia entre el estudio exhaustivo y crítico de crítico en el sentido positivo, no de ataque, evidentemente, de las Santas Escrituras y el plagio, el copiar lo que dice un cura paposo o un obispo en una página web, ¿no? Que es lo que hace este pobrecito taradito. Así es, así que nosotros sí que sabemos perfectamente lo que creemos, lo que enseñamos. El que no tiene ni puñetera idea de lo que cree y de lo que enseña es este pobrecito embriagado, borracho, por el vino de la fornicación de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Este pobre descerebrado llamado Martín Barrevientos. Bueno, seguimos, vamos a seguir escuchando a este tarado. Teísta, a ratos cree en un solo Dios, luego pues habla de dos, yo no sé en cuánto. Bueno, dice, a ratos cree en un solo Dios, luego habla de dos. ¿Cuándo he dicho yo que creo en un solo Dios? Pues este pobrecito es un enfermo mental. Yo nunca he dicho que solo exista un Dios. Yo nunca he dicho que crea en un solo Dios. Yo lo que he dicho siempre es que creemos en dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo no son un solo Dios. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios. O sea, esta otra mentira que dice más este pobrecito desgraciado al servicio de la gran ramera, cuando he dicho yo que creo en un solo Dios. Es que no tiene, sabe lo que habla, no sabe ni de lo que habla. Es un pobrecito calumniador, un tarado mental, mentiroso patológico, más no poder, porque yo nunca he dicho que crea en un solo Dios. ¿Yo alguna vez he dicho que creo en un solo Dios, hermano Tomás? Jamás. Esta ya es la segunda calumnia, Tito. Si te fijas, este sujeto tiene para dos cosas. Mostrar a la gente dónde tú has dicho, primero, que eras un apóstol en toda tu literatura y dos, dónde tú has dicho en toda tu literatura que creías en un solo Dios. Entonces, estas ya es dos cosas con las cuales este pobre calumniador, hijo del diablo, como buen hijo de la gran ramera, se autodesacredita absolutamente. Paso. Efectivamente, hermanos, es que la Biblia, pues eso, nunca enseña que solo exista un Dios, o el monoteísmo, que es lo mismo. O sea, el monoteísmo, a ver si esto queda claro, voy a decir brevemente de la definición de estos tres términos teológicos que son muy importantes para entender más correctamente esta respuesta que estamos dándole hermano Tomás y yo. Monoteísmo significa la creencia en un solo Dios, solitario, que no hay más dioses, solamente hay uno. Eso se llama monoteísmo. Politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses o en la existencia de más de un dios. Eso se llama politeísmo. Monolatría es la adoración de un solo dios. Polilatría es la adoración de muchos dioses. Y enoteísmo es la creencia en muchos dioses, es decir, sí, es una especie de politeísmo, efectivamente, es la creencia en la existencia de muchos dioses, pero hay un Dios supremo, máximo, el único Dios supremo al cual se le adora. Eso se llama enoteísmo, que es la verdadera y auténtica enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Un enoteísmo, pero además monólatra. La Biblia enseña bien claro la monolatría, la adoración solamente a este Dios supremo, que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo tener claro el significado de estos términos teológicos, para que nadie se haga luego ningún lío. Lo que nunca enseña la Biblia por ninguna parte es el monoteísmo, ni mucho menos el trinitarismo. Que es lo que es este mamarracho, este pobrecito descerebrado al servicio de la gran ramera. Él dice que es monoteísta, pero al mismo tiempo dice que es trinitario, dice el tarado. O sea, según ellos, tres personas divinas son un solo Dios. Eso solamente, como siempre digo, lo puede enseñar un subnormal profundo. Decir que tres personas divinas son un solo Dios, solamente un tarado lo puede enseñar. Porque tres personas divinas son tres dioses, no son un solo Dios. Una persona divina es un dios, ¿verdad? Dos personas divinas son dos dioses y tres personas divinas solo son tres dioses. Nada más. Por lo tanto, decir que creen en la existencia de un solo Dios, pero al mismo tiempo ese Dios solitario es
tres personas divinas. Esto es tan idiota, tan falso y satánico como si yo digo que tres personas humanas son un solo ser humano. Pues quien diga eso es un retrasado mental de marca olímpica. Decir que tres personas humanas son un solo ser humano. No, tres personas humanas son tres seres humanos. Por lo mismo ocurre en el plano divino. Tres personas divinas son solamente tres dioses, no pueden ser un solo Dios. Lo que pasa es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, es el poder del Altísimo, el poder de Dios. O sea, lo que la Biblia claramente enseña son la existencia de dos personas divinas y eternas, que son el Padre y el Hijo. Porque el Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina, por lo tanto son dos personas divinas. O lo que es lo mismo, dos dioses. Y luego está el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, como así lo enseñó Jesús, como así lo enseña la Biblia en muchos pasajes. De acuerdo, bien, vamos a seguir escuchando a este majadero, a este idiota llamado Martín Barrevientos, para seguir refutando las patrañas, mentiras y calumnias que dice. Ha de creer porque menciona de que el Padre es el mejor Dios entre todos los dioses. Claro. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia, que el Padre es el más grande de todos los dioses. Por eso se dijo Jesús bien clarito en el Evangelio, porque el Padre es mayor que yo. Es decir, mayor en poder, mayor en autoridad. Es la cabeza de Cristo, es el más grande de todos los dioses, el Padre Celestial, ¿verdad, Tomás? Venga, te paso palabra. Efectivamente, así está bien claro. O en 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que el cabeza de todo varón, jefe, es Cristo. Cabeza de la mujer es el varón. El cabeza o jefe de Cristo es Dios, el Padre. Por tanto, está bien claro. Lo que pasa es que este sujeto, pues en lugar de analizar su Biblia, lo que ha hecho es analizar las páginas web de los líderes embusteros del papismo. Efectivamente, hermano Tomás, lo que hace este Martín Barrevientos, este tarado, ignorante y ceporro, es que ni cree en la Biblia ni la entiende. El pobre criatura, este idiota, no debe haber leído jamás la Biblia. Por ejemplo, las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. En un solo versículo, donde por 4 veces llama mi Dios al Padre Celestial. Por lo tanto, el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo, el Dios del Hijo. Y el propio apóstol Pablo, en varios versículos, le llama al Padre el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, glorioso, resucitado, tiene un Dios sobre él, un Dios supremo sobre él, que es el Padre. Esto es lo que niega, lo que rechaza este auténtico hijo del diablo, e hijo de la gran ramera de Roma llamado Martín Barrevientos. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil y seguimos tapando su bocaza mentirosa. Claramente vemos que es una persona enferma. Ahí vamos a ir viendo. Y una persona enferma. Entonces, ¿cómo se puede llamar a un subnormal que dice que tres personas divinas son un solo Dios? Si a mí me llama enfermo, ¿qué es lo que es este tarado? Es sencillamente un demente emborrachado, embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. Yo estoy perfectamente en mi sano juicio, sé perfectamente lo que digo, lo que decimos, sé perfectamente lo que creo y lo que enseño, pero no este mamarracho que ni tiene ni puñetera idea de lo que cree, ni entiende la Biblia, ni cree en ella, ni cree en las palabras de Jesús, porque un sujeto que no cree, que rechaza que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué es? Pues es un apóstata de la fe, es un auténtico hijo del diablo. Está rechazando las Sagradas Escrituras. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, es lo que es este sujeto, un auténtico apóstata. Así que el enfermo, pues es él. Él es el único que está enfermo. Él y los de su ralea, es decir, los hijos de la gran ramera, de la iglesia del diablo en la tierra, están enfermos completamente. Están desquiciados mentales, son auténticos tarados mentales, subnormales, porque repito, solamente un subnormal profundo puede enseñar que tres personas divinas son un solo Dios. Solo puede enseñar un subnormal nada más. Así que el enfermo lo es usted, Martín Barrevientos. Usted es un tarado mental. Igual que los que son de su ralea, de su raza, de hijos del diablo. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocaza. Y pues lo que se puede notar en este tipo, que es un enfermo mental, hermanos, es un desquiciado. Ya lo digo, repito, desquiciados son los que enseñan las doctrinas de demonios y estupideces que enseña este mamarracho. De decir que solamente existe un Dios solitario, pero que al mismo tiempo son tres personas divinas. El enfermo lo es él. Voy a seleccionar de los otros videos
todo lo que habla, toda el odio que destila este tipo, y pues lo voy a mostrar para que vean, pues, o sea, él lo que pide a gritos es fama. Él eso es lo que busca, pues ser famoso. Pero Bueno, es otra calumnia y estupidez más que dice este mamarracho, porque yo de ninguna manera busco fama. Simplemente estamos utilizando esta herramienta famosa que es YouTube para desenmascarar, tapar la bocaza mentirosa de mamarrachos, de hijos del diablo, como este sujeto, el Martín Barrevientos. Eso no es buscar fama, simplemente publicar vídeos. ¿Mm? ¿Que soy famoso? Sí, soy famoso. Como él es famoso también, este mamarracho, pero famoso por las subnormalidades, mentiras y estupideces que dice ahí en sus vídeos. No sé si hermano Tomás, ¿querrás añadir algo más? Efectivamente, hermano Tito, hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, y es lo que realmente es este sujeto. En realidad se está describiendo subconscientemente a sí mismo. Cuando te describe a ti como un enfermo, se está describiendo a él mismo, un enfermo mental. Y todos, evidentemente, una persona para creer que tres seres divinos son un ser divino, es decir, un Dios, pues tiene que estar muy mal de la cabeza. Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho al servicio de esta iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia más falsa, diabólica, perversa, hechicera, asesina de toda la historia de la humanidad, y que se hace pasar por la única iglesia, la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica Romana. Ya sabéis, es esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, la cual un día pues, va a ser destruida, su capital, que es Roma, la ciudad de las siete colinas, y nunca más será hallada, dejará de existir para siempre, cuando llegue el momento. Todavía no ha llegado ese momento. Bien, vamos a seguir oyendo a este imbécil, a este idiota, o lo que es lo mismo, a este necio, porque ya sabéis que la palabra necio, que es la palabra que se utiliza en la Biblia, necio significa lo mismo, significa eso. Imbécil, idiota, gilipollas, es lo que es este mamarracho, ¿de acuerdo? La palabra necio tiene ese significado. Así que estoy utilizando en este sentido pues un lenguaje bíblico. Estoy llamando necio, pero que tiene otras palabras, otros significados, otros sinónimos modernos, como son esos términos en español: gilipollas, imbécil, idiota. Pues es lo que es este pobre majadero al servicio de Satanás y la gran ramera llamado Martín Barrevientos. Seguimos oyendo. al ver pues que él, pues la gente no le hace caso. Por eso es que busca a los insultos, busca pues llamar la atención. Bueno, sobre el tema de los insultos, ya sabéis que los insultos son bíblicos, absolutamente. La Biblia nunca enseña esa chorrada de que no podemos decir insultos. Los cristianos verdaderos, el propio Jesús utilizó cierto tipo de insultos contra hipócritas e hijos del diablo, como eran esos religiosos judíos. Le llamó de diferentes maneras: serpientes, raza de víboras, hijos del diablo, hipócritas. Todo eso son insultos, ¿no, hermano Tomás? Efectivamente. Ahí vamos, por ejemplo, sin ir más lejos, a el capítulo 23 de Mateo, y vemos toda esa clase de descalificaciones que la única pretensión no es precisamente que le parecieran como quien regala un regalo a alguien. Y no solo eso, sino que si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 10, ahí vemos que el apóstol Pablo, lleno incluso de la energía del poderoso, llamó hijo del diablo a Elimas, a Limas el mago, por intentar apartar de la fe al procónsul. Por lo tanto, este sujeto otra vez no solamente es un tradito mental, sino que vuelve a dar muestras de su ignorancia. Por supuesto. Efectivamente, hermano, hasta el propio Pablo, ahí lo has citado, le llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le llamó a Elimas el mago. O sea, insultar de ninguna manera es pecado. El insulto, en ciertos momentos, lo utilizó Jesús o lo utilizaron sus apóstoles. Precisamente son los hijos de Satanás, los falsos profetas, los mentirosos, los hijos del diablo, los que hablan suavecito. Mira, voy a leer un pasaje antes de seguir escuchando a este mamarracho, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 16-18. Lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera del 60.
Bueno, voy a leer a partir del 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Aquí está hablando de los herejes. Por eso es lo que significa la palabra hereje, el que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es decir, enseñan doctrinas de demonios, han apartado la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que es precisamente lo que han hecho estos hijos de la gran ramera de Roma, los paposos. Como Martín, el Martín Barrevientos, son auténticos apóstatas de la fe, herejes en todo el sentido bíblico de la palabra, dice, y que os apartéis de ellos. Más claro no puede ser, que nos apartemos de ellos, de estos herejes, de estos apóstatas que se han apartado de la doctrina apostólica. Y mira lo que dice ahora en el verso 18, porque es tremendo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahora atención. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras, es decir, ellos nunca insultan a nadie. Dicen ellos, insultar es pecado. Un cristiano verdadero no insulta a nadie. Y van siempre con esas suavecitas palabras y lisonjas con el único propósito de engañar los corazones de los ingenuos. Es lo que hace este mamarracho, por ejemplo, del Martín Barrevientos y otros hijos del diablo Colman. Siempre van con suaves palabras. Así es como estos hijos del diablo engañan a millones de personas ignorantes. ¿Verdad, Tomás? Efectivamente, ya lo dijo ahí muy bienito como ese texto que has citado, el apóstol Pablo. Y hoy en día pues pasa lo mismo con engañadores como este y otros, porque este realmente no creo que ni de los embaucadores sea el que más influencia tenga, ya que yo creo que este sujeto es un pobre enfermito que le han trastocado la cabeza y que lo único que es capaz de hacer es copiar de aquí y de allá. Así es, bien, vamos a seguir escuchando a este hereje y apóstata paposo, mentiroso, llamado Barrevientos, y veamos lo que dice. Aquí lo vamos a ir viendo. Son 3 videos los que ha hecho, ¿verdad? Pues hablando puras tonterías el tipo este, y me quedo... Bueno, fija lo que dice, hablando puras tonterías, o sea, lo único que expuse en las Sagradas Escrituras, porque en todo momento utilicé las Sagradas Escrituras, y mira lo que dice este hijo de Satanás, este engendro del diablo, puras tonterías. O sea, para él las Sagradas Escrituras, exponer las Sagradas Escrituras son puras tonterías, según este hijo de Satanás, este hijo de la gran prostituta de Roma. Es alucinante. Él lo llama hablar tonterías. Exponer las Sagradas Escrituras, como yo lo hice, poner la palabra de Dios para tapar su bocaza mentirosa, él lo llama decir puras tonterías. Alucinante, ¿no, hermano Tomás? Sí, 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 y refleja el nivel de destrozo mental que tiene este hombre. Así es. Bien, vamos a seguir oyendo a este hereje, a este apóstata, al Barrevientos, a este pobrecito tarado mental, que es lo que es, un pobrecito subnormal, embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. Corto, mis hermanos, porque se me acaba el vocabulario, pues, decoroso para este tipo de personas, de engendro, porque, pues, tal cual, así como usted lo escucha, la palabra engendro le queda pequeña a este tipo de... Bueno, fíjate lo que dice este pobre subnormal. La palabra engendro le queda pequeña, pero qué malo tiene la palabra engendro. La palabra engendro significa hijo. Un engendro es un hijo que puede ser un hijo de Dios o un hijo de Satanás. Ahora, si yo le llamo engendro del diablo, que es lo que es este enfermo mental del Barrevientos, ahí sí, es verdad, él es un hijo del diablo y además hijo de la gran ramera de Roma. Pero llamar a alguien engendro, eso no es ningún insulto, eso no es nada malo, un engendro. ¿Verdad, Tomás? Un engendro no es en sí nada malo, es un hijo, no más. Yo me quedo alucinado con la ignorancia de este descerebrado, ¿eh? Llamar engendro, es decir, engendrar. Es increíble, vamos. Sí, dice como se llama, como se utiliza la palabra engendro fuera un insulto. Además, es en supino ignorante, es un tarado mental. El vino de la gran ramera, que tiene ahí la gran ramera en esa copa,
pues eso, la destroza el cerebro. Sabes que cuando una persona está embriagada, está emborrachada, pues no sabe lo que habla, dice estupideces, dice constantemente idioteces e incongruencias. Pues es lo que le pasa a a este tarado, al Martín Barrevientos. Está tan embriagado con el vino de la fornicación de la iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica, que lo único que se habla son idioteces, eso, como un borracho, un demente. Vamos a seguir escuchando al Barrevientos, a este tarado. De personajes. Así que vamos a ir iniciando, mis hermanos, vamos a ir iniciando con pues la transmisión de esta noche, mis hermanos. Vamos a iniciar. Bien. Bueno, como podéis ver, es soporíferamente aburrido, este enfermo mental, o sea, que da asco hasta escucharle. Pero en fin, tengamos paciencia hasta el final. Quiero saludar a los que están en el chat. Beto Aguilar, bendiciones. Saludos al hermano Moisés Pérez. Saludo al hermano Ramiro Rivas. Bendiciones, mi hermano. 21. Y este vídeo importantísimo que estoy... Bueno, aquí está poniendo parte de lo que yo dije en este vídeo que hice. Y bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir aquí el tarado este del Martín Barrevientos. Vamos a irlo viendo. No quisiera perder la portada porque me interesa, me gusta la portada. Vamos a ir empezando, mis hermanos. Saludos a la hermana Leti Álvarez. No le recomiendo ir al canal de esto porque se van a enfermar del estómago, del corazón y de todo. Les va a dar COVID, hermano, les puede dar lepra escuchar a este tipo tan asqueroso. Y se queda corta la palabra asqueroso para este tipo. Bueno, asqueroso es este mamarracho con todas las doctrinas de demonios, calumnias, mentiras, estupideces que dice. Porque vamos, asqueroso es el Martín Barrevientos, porque hay que ser asqueroso, hermanos, hay que ser asqueroso para enseñar esa repugnante doctrina de demonios de que Jesucristo es una galleta de harina que en sus misas se comen por la boca y luego se convierte en excremento cuando se expulsa por el trasero. O sea, me llama asqueroso a mí este engendro de Satanás, cuando los mayores asquerosos que hay son estos hijos del diablo, hijos de la gran ramera que enseñan esa espantosa y repugnante doctrina de demonios, de que en sus blasfemas misas, o eucaristías como lo llaman ellos, dicen que una galleta de harina se convierte en el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, y que luego se transforma en mierda, en excremento, que es el pulsado por el trasero. Porque ya sabéis lo que dijo Jesús, que todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina, en forma de mierda, de excremento. Pues eso es lo que están diciendo estos asquerosos engendro de Satanás, estos hijos de perra, como el Martín Barrevientos, que Cristo se convierte en mierda, en excremento. ¿Se puede decir una asquerosidad más grande que esta, hermano Tomás? Imposible, imposible. Eso es una asquerosidad repugnante. Por tanto, para repugnancia asquerosa la que emana de este pobrecito retrasado mental y otros muchos hijos de la gran ramera católica romana. Así es, hermano Tomás. Así que asqueroso lo es usted, hijo de Satanás, hijo de la gran ramera de Roma, al enseñar y practicar esa abominación, esa hechicería tan repugnante, tan idolátrica y tan blasfema, como la que enseñan en sus blasfemas misas, de que Cristo, el cura pedófilo o maricón o putero que está en esas misas, dice que con sus asquerosas manos transforma una galleta de harina en el mismo Señor Jesucristo. Además dice esta gran ramera, esta iglesia del diablo, con su cuerpo, alma y divinidad, que estos paposos, hijos de la gran ramera, se la comen por la boca, va a parar al vientre, como dijo Jesús, y del vientre a la letrina.
en forma de mierda, de excremento. O sea, están diciendo estos engendros del diablo que el Hijo de Dios, que Jesucristo, se transforma en excremento, en mierda. Y me llama a mí este hijo de perra, me llama a mí asqueroso. Asqueroso lo es usted, hijo de Satanás. Y el resto de engendros del diablo como usted. Esclavos y servidores de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana. Enseñar la blasfemia, la hechicería, la repugnancia más grande de toda la historia de la humanidad. Y lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Por enseñar y practicar esa espantosa blasfemia, monstruosidad y asquerosidad. Por eso es que dice el Apocalipsis que la gran ramera ha embriagado con ese vino de su fornicación a todas las naciones que practican esa abominable y asquerosa ceremonia, que es la llamada ceremonia de la misa, donde dicen que se comen a Jesucristo por la boca y después se convierte en mierda para expulsarlo por el trasero. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, hermano Tito, más claro, agua. Así que ya lo sabe, Martín Barrevientos, aquí el asqueroso lo es usted. Y el resto de hijos del diablo, hijos de la gran prostituta de Roma, como lo es usted. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando esa bocaza de perro mentiroso que tiene. Vamos a ir escuchando, mis hermanos. Lo que estoy haciendo es una refutación a un vídeo realizado por un católico paposo llamado Martín Barrientos, que se autodenomina apologista católico. Y como vamos a ver, como voy a demostrar en este vídeo, no tiene ni remota idea de la apologética. A ver, que lo voy a ir echando un poquito más adelante porque aquí son palabras mías. Vamos a ver si encuentro donde este mamarracho habla. Bíblica, no sabe absolutamente nada de la Biblia ramera. La Marca de Isaías 44. Luz de las Sagradas Escrituras. Para que todos podáis observar cómo miente este individuo al servicio del diablo. Bien, vamos a ir escuchándole. Pongan atención. Utilizan la cita bíblica de Isaías 44, 6-7, donde dice: ¿quién hay semejante a mí? Que se declare y se explique, dice, y me exponga la serie de las cosas que yo fundé. Entonces, personas divinas. Las humanas son un solo ser humano. O sea, imaginad que yo digo, por ejemplo, mi padre, mi madre y mi hermano son tres personas humanas, pero al mismo tiempo son un solo ser humano. Si yo digo esa majadería, ¿qué dirían ustedes? Pues que estoy enfermo. A ver, aquí en el vídeo está hablando el Barrientos, pero el mamarracho este tarado se le ha olvidado activar el micrófono y por eso no se le oye. Voy a ver si echarle un poquito para adelante. Pues lo mismo ocurre con estos falsos cristianos católicos trinitarios. Si ellos enseñan que son tres personas divinas, que hay tres personas divinas y son un solo Dios, como dicen ellos, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Entonces eso es ridículo, eso es totalmente imposible. Porque una persona divina es un Dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas son tres dioses. Pues claro, más claro que la agua pura, ¿no? No pueden ser un solo Dios, es imposible. Es la mayor contradicción, la mayor mentira de toda la historia dentro de la cristiandad. Enseñar esta herejía satánica, como vamos a ver en este vídeo, del trinitarismo. Enseñar que hay un solo Dios en tres personas divinas. Una contradicción total, ya que tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses. Jamás un solo Dios. Bueno, el pasaje que Martín Barrientos... A ver, voy a echar un poco más adelante. Dos ha citado para enseñar un pino. Hablando este Dios... pena, pues, porque se... Bien, es... Dice así. Hasta aquí. Dice. Está hablando este Dios supremo, llamado... Aquí en la versión Reina Valera se utiliza el nombre de Jehová. En otras traducciones bíblicas se utiliza Yahvé. Pues dice lo siguiente. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre. Bien, este tipo no entiende de que el Espíritu Santo es Dios también, porque él cree en muchos dioses. Este señor es de lo peor, mis hermanos. Viene lo peor, toda la basura que lanza, tiene un odio. Entonces, es una pena, pues, porque ese tipo, me imagino que ha de tener pesadillas, pues, ¿verdad? Sueña con el... Bueno, como podéis ver, es el típico paposo mentiroso trinitario que enseña que el Espíritu Santo es Dios. Cuando la Biblia lo que enseña bien claro que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene su espíritu, pero nunca, nunca, nunca enseña la Biblia que el Espíritu Santo sea Dios, el Padre, ni mucho menos una tercera persona divina, porque, atención, si el Espíritu Santo fuera Dios, como enseña este engendro del diablo, al servicio de la gran ramera, pues, si fuera Dios, sería adorado, ¿verdad? Y sería glorificado. Y yo pregunto, hermano Tomás, ¿hay algún versículo en toda la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo es adorado o es glorificado? Ni uno solo. Claro, no hay ni uno. No hay ni uno. Al único Dios que se le adora en la Biblia es al Padre Celestial. Jesucristo recibe la honra, la reverencia que le pertenece como Hijo de Dios, el Mesías. Pero al Espíritu Santo nunca se le adora. Por lo tanto, de enseñar que el Espíritu Santo es Dios es una majadería. Primero, porque nunca la Biblia dice que el Espíritu Santo sea Dios. Le llama el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Y segundo, porque nunca se enseña en la Biblia a adorar al Espíritu Santo. Así que aquí lo único que está demostrando el Martín Barrevientos, este tarado mental, es que es un supino ignorante de las Sagradas Escrituras, que rechaza lo que dice la Biblia y que no entiende la Biblia, porque es lo que le pasa a todos los herejes y apóstatas de la fe, que leen la Biblia, pero no la entienden. Al no tener el Espíritu de Dios para entender las Sagradas Escrituras, pues no entienden esos pasajes. En la Biblia nunca se enseña que el Espíritu Santo sea Dios, ni mucho menos una tercera persona divina. La gran ramera enseña, ya sabéis que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, igual que las otras iglesias falsas, como las evangelocas, es lo mismo, sean lo mismo. Son hijos de la gran ramera. Pero la Biblia nunca enseña que sea una tercera persona divina. Se llama el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando en ese Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová, no se habla de ninguna tercera persona divina, se está refiriendo al Espíritu que tiene Jehová el Padre, el Dios Padre, su Espíritu, su energía. Porque así lo enseña la Biblia, Jesús lo enseñó, lo llamó el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Quedaos en Jerusalén, le dijo Jesús a sus discípulos, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahí lo dije, bien claro, lo dijo Jesús, que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder del Altísimo. Como lo dijo también el ángel, se lo dijo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es el Espíritu Santo. Primero le llama Espíritu Santo y luego le llama el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, el poder del Dios Padre. Por tanto, cuando este mamarracho, el barrevientos, dice que el Espíritu Santo es Dios, está mintiendo. ¿Por qué? Porque si fuera Dios, sencillamente se le adoraría y se le daría también gloria. Pero es que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se dé gloria al Espíritu Santo o se le adore. A mí que este mamarracho del barrevientos, de este payaso hijo de la gran prostituta de Roma, me dé un solo versículo de la Biblia, o bien del Antiguo o del Nuevo Testamento, donde se adore al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, o se le dé gloria. Jamás de los jamases me lo va a poder demostrar con ningún versículo de la Biblia. Bien, paso palabra al hermano Tomás, pues si quieres añadir algo sobre este asunto. Está bien claro, no hay ningún texto bíblico, aparte de los textos que acabas muy buenos de citar, donde yo creo que no hay, que está bien clarito, ¿no? El texto, por ejemplo, de Lucas 1:35, donde dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Porque, evidentemente, como ya explicábamos, una de las
días atrás, cuando algo viene sobre ti, te cubre con su sombra. Dice, el Espíritu Santo viene sobre ti y por consiguiente lo cubre con su sombra. En Hechos 2, capítulo 2, verso 4, verso 17, se dice que el Espíritu Santo eran llenos del Espíritu Santo. Los que estaban ahí en Pentecostés, y luego dice, derramar, en el versículo 17, derramaré mi espíritu. No solo se le equipara a algo que se derrama, un líquido, sino que algo que procede de él. No es él. Si algo, obviamente, procede de mí, ese algo no soy yo. Paso para Así es, hermanos, como cuando en el Nuevo Testamento se habla del espíritu del hombre que está en él, lo dijo el apóstol Pablo. El espíritu del hombre que está en él. ¿A qué se refería Pablo? Pues al espíritu, a esa energía que Dios puso en nosotros. Dios le insufló, Cristo le insufló a Adán el aliento de vida, ese espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser vivo. Es el espíritu de vida, el espíritu del hombre que está en nosotros. ¿Ese espíritu qué es? ¿Qué tenemos? ¿Una persona ahí, una persona metida dentro de nosotros? No, es la energía que Dios nos dio. Esa energía, esa ruaj, esa energía que nos da la vida. Pues igual pasa con el Dios Padre, tiene su propia energía activa, como dice, por ejemplo, muy bien, esta organización de los llamados, mal llamados testigos de Jehová. Ahí en ese punto, por supuesto que tienen razón y coincidimos con ellos, de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Por cierto, saludamos a Alejandro, él es miembro de esta organización que acaba de entrar aquí hace unos minutos en la sala. Entonces eso es el Espíritu Santo, no ninguna tercera persona divina. ¿En qué se basan estos falsos cristianos, estos mamarrachos como el Martín Barrevientos? ¿En qué se basan para decir que es una persona o una tercera persona divina? Porque hay versículos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde se personifica el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu Santo envía. Y dice, pues mira, como habla el Espíritu Santo, pues significa que es una persona. Eso es una mamarrachada, una estupidez. Porque también la Biblia dice bien claro que los árboles hablan y dan palmas de alegría. Isaías capítulo 14. Y los árboles no son personas literales. Eso es una figura literaria que se llama la prosopopeya o la personificación, que es lo mismo. Por ejemplo, la sabiduría clama por las calles, lo dice el libro de Proverbios. Sin embargo, la sabiduría no es una persona literal, se la está personificando. Pues lo mismo se hace con el poder del Altísimo. El Espíritu de Dios, en algunos versículos de la Biblia se le personifica, pero sin ser de ninguna manera una persona literal. ¿De acuerdo? Por eso es que en la Biblia nunca se adora al Espíritu Santo, ni se le da gloria. ¿Por qué? Porque no es ninguna persona divina. Si fuera una persona divina, se le daría adoración o se le daría gloria. ¿Verdad, hermano Tomás? Está bien claro, hermano Tito. Fijémonos que, hermanos en general, que incluso la Enciclopedia Católica, en su versión del año 1967, tomo 13, página 575, citado de Ernesto Romera, decía, la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. Ellos mismos en el fondo, a regañadientes lo reconocen. Así es, hermano. Incluso los mejores teólogos católicos, ojo, mejores teólogos católicos reconocen que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona, como por ejemplo aparece en una traducción católica de la Biblia, que es la llamada Nueva Biblia Española, ¿verdad, hermano Tomás? Que se lo han traducido una fuerza. Efectivamente, ellos mismos lo vierten explícitamente así. Además, recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, una versión totalmente católica y que ellos mismos pues, lo reconocen. Así es. Por lo tanto, lo que hace aquí este pobrecito mamarracho, este tarado del Martín Barrevientos, pues es repetir como una cotorra, como un papagayo, lo que la gran ramera, las mentiras que la gran ramera le ha metido en esa cabeza de chorlito que tiene. El pobrecito no sabe absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. No sabe nada. Pobrecito mentiroso patológico que no sabe de lo que habla. Bien, vamos a seguir escuchando a este tarado llamado Barrevientos para seguir tapando la vacuaza mentirosa de este pobre mamarracho, que es lo que es un mamarracho. El mismo.
sueña pues contra la iglesia y es un tipo pues triste, ¿verdad? Triste, desdichado, porque solo muestra su gran odio y pues se cree Bueno, ya sabéis que la Biblia nunca dice que el odio sea un pecado. Odiar no es pecado, ¿verdad, hermano Tomás? Si el odio fuera un pecado, entonces el rey David sería un gran pecador y Dios jamás lo habría usado para llevar a cabo su obra, ya que muchos salmos son salmos inspirados por él. Recordemos que en el Salmo 139, 21 y siguientes, ahí dice, no odio a los que te odian y me enardezco contra tus enemigos. Ahora, cuando algunos dicen, no, es que David también cometió adulterio, asesinato, pero ojito, cuando David escribió ese salmo, David ya había cambiado, era un hombre nuevo, lo vemos precisamente por uno de los últimos versículos de ese mismo capítulo, además. Y el Proverbios 119, 113 dice, odio a los hombres hipócritas, mas amo tu santa ley. Jesús jamás pudo haber contrariado textos inspirados por el mismo Dios por medio de su espíritu. Paso para. Así es, hermano. La Biblia nunca enseña que odiar o aborrecer, que es exactamente lo mismo, sea pecado. Eso es una soberana estupidez. O sea, lo que dicen estos iglesieros apóstatas al servicio de Satanás, como el Martín Barrevientos, pues es una idiotez, una gilipollez. Mirad, si odiar o aborrecer, que es lo mismo, fuera pecado, el mayor pecador del universo, ¿quién sería? Dios. Porque en la Biblia hay muchos pasajes donde se dice que Dios odia, Dios aborrece a los malvados. Por ejemplo, como dice ese proverbio, ¿no, hermano Tomás? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, odia a Jehová, que es lo mismo. Y aún 7 abomina su alma, ¿verdad, hermano? Ahora no, Eh, ¿qué proverbio es ese? Proverbios 6, 16 al 19, si no recuerdo mal. Así es, Eh, vamos a leerlo. Proverbios Efectivamente. 6 para tapar una mala bocaza de este mamarracho. 6, me has dicho el 9, ¿no? ¿Cuál? Sí, pues capítulo 6. Del verso 16, fíjate lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, o lo que es lo mismo, odia a Jehová. Sabéis que aborrecer y odiar es exactamente lo mismo, son palabras sinónimas, ¿de acuerdo? Así que fijaos, los que dicen que odiar, que aborrecer es pecado, están llamando, insultando al Dios Padre, le están llamando el mayor pecador del universo. Es lo que están diciendo estos hijos de Satanás, como el Martín Barrevientos. 6 cosas aborrece Jehová, u odia a Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y mira lo que dice ahora. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Fijaos que está hablando de personas, ¿eh? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Más claro que el agua pura. Dios odia, aborrece a este tipo de pecadores, de impíos. Así que enseñar, decir que el odiar a otros, el aborrecer a otros es pecado, es del diablo, están insultando al mismísimo Dios. Son auténticos blasfemos, como este apóstata y hereje al servicio de Satanás llamado Martín Barrientos. Paso palabra, si quieres decir algo, hermano Tomás. Así es, hermano. Fíjate, simplemente por un pequeño inciso, ya que sé que no es el tema que estamos tratando aquí, estos versículos son fulminantes porque muestran dos cosas, la que tú has expuesto y otra. Fíjate, fijémonos lo que dice en el verso 16. Y aún 7 abomina lo que su alma, el alma de Dios, su vida. Ese texto muestra, aunque no es el tema de esta exposición, como el alma no es un fantasmita, porque entonces el Dios Padre tendría un fantasmita dentro. Así es, hermano. Cuando dice abomina su alma, se refiere a la persona de Dios. O como cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué estaba diciendo? Pues que yo mismo, el alma es la persona, yo mismo estoy triste hasta la muerte, hasta que muera. Eso es el alma según la Biblia. Es el ser vivo, el ser viviente.
no es una entidad que esté dentro de nosotros, que sea inmortal, una especie de fantasmita, como enseña las iglesias apóstatas y del diablo, como esta, como la gran ramera, la iglesia católica. Bien, vamos a seguir oyendo a este mamarracho para ver las idioteces, las tonterías que dice y con qué facilidad se tapa con las Sagradas Escrituras su bocaza mentirosa de blasfemo, de calumniador y de retrasado mental, que sin ninguna duda lo es. Pero vamos a seguir escuchando, mis hermanos. Hombre, aunque tú no me conociste, memorice esta frase. El pueblo de Israel jamás conoció a este Dios supremo llamado Jehová. En esta traducción, otros dicen Yahvé, otros lo pronuncian Yahvé. No sabemos de momento cuál es la auténtica pronunciación, esto se sabrá en el futuro, cuando aparezcan los 144.000 sellados con el nombre de Dios y de Cristo escrito en sus frentes. Entonces es cuando conoceremos la verdadera pronunciación. Por lo tanto, da lo mismo llamarlo Jehová, que Yahvé, que Yahweh, o que... Bueno, le voy a echar un poquito más para adelante. Yahvé, como también, verso 4, que el mundo nunca conoció y que el pueblo de Israel. Pero una persona, pues, ¿dónde está la persona del Padre y del Hijo? Eso es lo que está, pues, la palabra. Y que el pueblo de Israel no le conoció, aunque no me conociste. Y además que lo repito. Lo que se demuestra, hermanos, en la Biblia es de que pues están las dos personas desde el Antiguo Testamento, así como está pues la palabra lo muestra en Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:6 al 7, ahí podemos ver pues allá en la Torre de Babel. Bueno, fijaos bien cómo este payaso del Martín Barrevientos no cree en esas palabras que he leído del profeta Isaías, cuando dijo que el pueblo de Israel no le conoció. O sea, él no cree, él rechaza, él pisotea esas palabras. Porque él lo que enseña a estos falsos cristianos, que el pueblo de Israel sí que conoció a este Dios Padre, cuando eso es mentira. El pueblo de Israel nunca conoció al Padre Celestial. Porque lo dice el propio Dios Padre en ese texto de Isaías, que yo no me invento absolutamente nada. Y lo dice por 2 veces, y no me conociste. Pero es que ese no es todo. Si leemos Juan capítulo 1, verso 18, ¿qué dice? A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, mira lo que dice, Él, es decir, Jesús, el Dios unigénito, se llama el Dios unigénito a Jesús, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. Por lo tanto, antes de la venida de Cristo no se conocía a este Dios Padre. Pero esto que estoy diciendo, hasta un nene de 4 años lo entiende, menos estos descerebrados, como el Martín Barrevientos. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Voy a poner un ejemplo bien sencillo de entender. Es como si yo digo, voy a viajar a los Estados Unidos para dar a conocer al hermano Tomás Taboada. Le doy a conocer ahí en ese país. ¿Qué significa? Pues que voy allá a darle a conocer, porque antes no le conocían ahí en los Estados Unidos a Tomás Taboada. Y yo voy a darle a conocer, lo voy a revelar, a darle a conocer. Pues eso es exactamente lo mismo que dice Juan 1:18. Que Jesús, el Dios unigénito, fijaos que se le llama el Dios unigénito. Ahí se mencionan claramente a los dos dioses. Al Dios Padre, que es el Dios invisible, al cual ningún ser humano vio jamás. Y luego dice, el Dios unigénito, que es Jesús, el Hijo, le ha dado a conocer. Por lo tanto, ¿por qué miente este mamarracho del Martín Barrevientos cuando dice que el Dios Padre fue conocido por el pueblo de Israel? Si el propio Dios Padre lo dice bien clarito, no me conociste. Lo dice al pueblo de Israel, no me conociste. El pueblo de Israel solo conoció a un Señor Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Se apareció a Abraham en el encinar de Manre, se apareció a Moisés en el monte Sinaí, luego hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro, como cualquiera habla con su compañero, y se apareció a muchos más seres humanos. Pero el Dios Padre no. El Dios Padre es el Dios desconocido, el Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás. Y Jesús vino a la tierra para darlo a conocer, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseñan lo que dicen esos pasajes bíblicos.
Pero este mamarracho del barrevientos lo rechaza, dice que no, que eso que dice la Sagrada Escritura es mentira, que el Dios Padre sí que fue conocido por el pueblo de Israel. No, mentira. El Dios Padre hablaba muchas veces por medio de los profetas, que es muy diferente. Como dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por medio de su Hijo, ¿queda claro? Era el Dios Padre muchas veces quien hablaba por los profetas, el que hablaba por los profetas, no el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Al Dios Padre no le conocieron. Al que conocieron físicamente fue al segundo Dios, al segundo Jehová, que era Jesús, que era el que bajaba a la tierra y se apareció a muchos seres humanos. Pero el Dios Padre no. Si Cristo vino a la tierra a darnos a conocer al Padre Celestial, ¿cómo iba a ser conocido el Padre Celestial? Por el pueblo de Israel. Imposible, ¿eh? ¿Verdad, hermano Tomás? Paso palabra. ¿Quieres sobre este tema, quieres decir algo? Efectivamente, muy bien has citado, hermano Tito, ese texto de Juan 1:18 y también lo dice, lo vuelve a reiterar, por ejemplo, entre otros textos también en Juan capítulo 17, verso 25, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Otra vez vemos, pues, lo mismo. Así es, hermano, el texto que has citado, importantísimo. Juan capítulo 17, verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo nunca, incluido Israel, el mundo nunca conoció al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, hasta la venida de Cristo. Ya cuando vino Cristo, Jesús sí, él vino a revelarnos, a darnos a conocer a este Dios Supremo, que es el Padre. Por eso es que cuando Pablo llega a Atenas, ahí lo podéis leer, lo podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llega a Atenas y encontró una inscripción, un altar con un escrito, una inscripción que decía, dedicado al Dios no conocido. ¿Y qué les dijo Pablo? A los atenienses ahí en el Areópago. A ese Dios desconocido que no conocéis, a ese es al que yo os predico, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial. El apóstol Pablo les predicó al Dios Supremo, al Padre, y les habló de Jesús también, por supuesto. Pero ese era el Dios desconocido, el mundo nunca le conoció, como dijo Jesús en Juan 17, 25. O como dijo el propio Dios Padre ahí en el profeta Isaías. Porque no me conociste, se lo hice bien claro al pueblo de Israel. Y va este mamarracho y dice que no, que eso es mentira lo que dijo Dios ahí en el profeta Isaías, que eso es falso, que el pueblo de Israel sí que conoció al Dios Padre. No, mamarracho, mentiroso barrevientos. Usted es un embustero patológico. Usted pisotea, escupe y rechaza la Biblia. El pueblo de Israel nunca conoció al Dios Padre, al Dios Supremo, al Todopoderoso Supremo. Ellos solo conocieron al Señor Jehová o Yahvé, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, el que entregó la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés en el Sinaí. Ese era el Dios que conocieron, que era el mismísimo Señor Jesucristo, pero no al Dios Padre, porque el Dios Padre fue dado a conocer siglos después, cuando Jesús vino a la tierra y vino para revelarnos, para darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. Creo que es bien sencillo de entender lo que he dicho, más claro que el agua pura. El problema es que este mamarracho es un auténtico analfabeto bíblico de 1000 demonios, no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni cree en la Biblia ni nada, es un pobre tarado mental embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, es un Abi total. Es decir, Avi, para el que no lo sepa, es analfabeto bíblico integral. Es lo que es. El barrevientos, un analfabeto bíblico integral. O más bien diríamos un analfabeto antibíblico integral. ¿Verdad, hermano? Sí, así es. Sí, porque más correcto sería eso, un analfabeto antibíblico integral. ¿Eh? Un AAI. AAI. Usted, Martín Barrevientos, es un AAI. Analfabeto bíblico integral. Bueno, vamos a ir oyendo a este majadero para seguir tapando su bocaza mentirosa, porque es lo que sabe. Mentir, mentir constantemente y calumniar, que es su especialidad. Desde ahí, bueno, en Isaías 53 vemos también el varón de dolores, ahí vemos dónde está la persona del Padre y del Hijo. Eso es lo que se intenta mostrar, ¿verdad? No es... Bueno, ha mencionado ahí Isaías 53, donde efectivamente se menciona al Dios Padre, que enviaría a su siervo, al siervo sufriente,
Pero este Dios Padre nunca se dio a conocer al pueblo de Israel, en el sentido de que el pueblo de Israel nunca le vio. Él solamente hablaba al Padre Celestial por medio de los profetas, pero nunca le vieron, nunca le conocieron realmente al Padre Celestial. Pero que se menciona al Padre Celestial en algunos pasajes del Antiguo Testamento, por supuesto que sí. Era el que hablaba a través de los profetas, como era el profeta Isaías. Por eso ahí en Isaías 53 se menciona al Dios Padre, que enviaría a su siervo, que es Jesús. ¿De acuerdo? Él hablaba por medio de los profetas, pero no le conocieron en el sentido de que nunca le vieron. Es el Dios invisible. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. El pueblo de Israel nunca le conoció, ni el mundo, el resto del mundo. Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te conoció, no te conoció. Claro, porque nunca le vieron al Padre Celestial. El único Dios que bajaba del cielo y se aparecía era este segundo Jehová, llamado también en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el mensajero. ¿Sabéis que la palabra ángel, malak en hebreo, significa mensajero? Y efectivamente, era este mensajero divino que se apareció, por ejemplo, a Moisés en medio de la zarza ardiente, y a este mensajero divino, a este ángel divino, ¿cómo se le llama? Jehová. Se le llama Jehová. Ahí cualquiera lo puede leer en Éxodo capítulo 3. Es decir, ahí tenemos a los dos Jehovás. El Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y el Jehová supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás. Así de simple. Pero que el Dios Padre hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Pero el pueblo de Israel nunca le conoció, nunca le vieron. Es así de sencillo de entender. No sé si, hermano Tomás, querrás añadir algo. Efectivamente, está más claro que el agua. Muy bien, pues vamos a seguir oyendo a este majadero para seguir tapando las estupideces, refutando las estupideces que dice. Es como dice los unicitarios, pues que el mismo Padre se envió a sí mismo como hijo. Bueno, nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con estos pobrecitos tarados mentales llamados unicitarios. Nosotros nunca hemos enseñado que el Padre sea el Hijo y el Hijo es el Padre. Eso solamente lo puede enseñar un enfermo mental, como son los unicitarios, que son iguales de mentirosos y de retrasados mentales que los falsos cristianos trinitarios. Son igual de embusteros al servicio del Padre de la mentira, tanto los trinitarios como los unicitarios. Vamos a seguir oyendo. Eso es lo que se intenta probar y se prueba con la Biblia. Pero una persona como esta, mal de la cabeza, pues dice, y ahí donde dice Trinidad, no podemos hacer nada pues con tipos así tan necios, ¿verdad? Se muestra con la Biblia claramente, siempre se ha dicho que la palabra Trinidad no está así pues tal cual en la Biblia. Efectivamente, o sea, estos mismos mamarrachos y falsos cristianos reconocen que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Claro que no se encuentra, pero es que tampoco se encuentra la enseñanza, la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver, si es que estos tarados mentales no se enteran de nada. Que la Biblia enseña que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero eso no tiene que ver nada con el trinitarismo. Por supuesto que hay cientos de pasajes donde se habla del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nunca enseña la Biblia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Ahí está la clave de todo, que no entiende este pobre mamarracho. Y el resto de descerebrados al servicio de la gran ramera como él, no lo entienden. La doctrina de la Trinidad no es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero no somos trinitarios, los verdaderos cristianos no son trinitarios. Porque un trinitario es aquel que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Eso es el trinitarismo. Y eso nunca lo enseña la Biblia. La Biblia algo enseña que el Padre es el Dios supremo, el Dios de dioses, como ya hemos demostrado. Que Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. No es ninguna tercera persona divina. Es el poder del Altísimo, la energía de Dios, así de sencillo.
Pero debe creer este pobre mamarracho, este descerebrado, debe creer que nosotros, los cristianos bíblicos enoteístas, no creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues por supuesto que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es la doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, que haya que adorar y glorificar. Eso es una auténtica doctrina de demonios introducida en la gran ramera, en la Iglesia Católica, la Iglesia del diablo en la tierra. No sé si, hermano Tomás, querrás decir algo sobre este punto. Efectivamente, hermano Tito, es que algunos farsantes dicen, no, es que Trinidad es una palabra latina posterior, que por tanto no puede aparecer así en la Biblia, en escrituras hebreas ni las escrituras griegas cristianas, ¿vale? Pero no es una palabra latina decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman el mismo Dios o son el mismo Dios, incluyendo además que el Espíritu Santo es una persona. O simplemente decir que el Espíritu Santo es el mismísimo Dios. Pero esto no lo enseña tampoco la Biblia, al contrario, como bien estamos exponiendo. Así es, por lo tanto, nosotros los verdaderos cristianos, y los verdaderos cristianos a lo largo de la historia, los apóstoles, los primeros cristianos, claro que por supuesto siempre hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nunca jamás enseñaron es la doctrina de demonios de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formaran un solo Dios, ¿de acuerdo? O sea, no eran trinitarios, de ninguna manera. Y por supuesto nunca enseñaron que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina a la que tengamos que adorar y glorificar. Bueno, vamos a seguir oyendo a este mamarracho para seguir tapando su bocaza. Biblia, pero sí se muestra pues la existencia de las tres personas divinas o que son Dios. Lo que enseña la Biblia es la existencia de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, dos personas divinas eternas. Cristo siempre ha existido juntamente con el Padre. Y luego el Espíritu Santo, que como ya hemos demostrado con la Biblia, es el poder del Altísimo. Es el poder, la energía del Dios Padre, el Espíritu del Padre Celestial. Eso es el Espíritu Santo. Pero no una tercera persona divina, como dice este mamarracho. Seguimos oyendo. Por dos veces, como puede ver. Bien, pues para saber quién es este Dios que habló a través de los profetas, a través en concreto del profeta Isaías, y que el pueblo... Bien, le voy a echar un poquito más adelante. El pueblo de Israel no conoce las versiones mejores más en ese pasaje de Isaías. Padre, ¿Verdad? Que al Dios supremo, al Padre celestial, que el pueblo de Israel jamás conoció. Observe que el pasaje de Juan 1:18 está mencionando a los dos dioses, el Dios Padre, a quien ningún ser humano vio jamás, te lo dijo también el apóstol Pablo, el Dios que jamás fue visto, vino Jesús al mundo, para darnos a conocer. este tipo es politeísta, vemos que creen dos dioses diferentes, ¿verdad? Que el Padre es Dios. Claro, ya hemos demostrado porque esa es la enseñanza bíblica, la enseñanza del politeísmo, de un enoteísmo, donde hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios, así de simple. Y además que a los ángeles también se les llama dioses, habla de hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, y de hijos de Dios humanos, a los cuales se les llama Dios. Eso se llama politeísmo, creencia en la existencia de muchos dioses. Esa es la verdadera teología bíblica. Un politeísmo, un enoteísmo monólatra. Monólatra porque se adora a un Dios supremo que es el Padre Celestial, nada más. Es un enoteísmo monólatra, esa es la verdadera teología bíblica. Para que este sujeto, pues eso, es un analfabeto integral, un analfabeto antibíblico integral que no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni conoce la Biblia, ni entiende la Biblia. Y vamos a seguir oyendo a este idiota. El Hijo es Dios, pero no es una unidad, sino que son dioses, ¿verdad? Individuales, o sea, es politeísta. Luego habla de que, pues, hay más dioses, ¿verdad? Y que Dios, dice, Padre, es el mejor entre todos los dioses. Así es que, pues, lo que le falta a él es entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, sino que es una persona. Claro, fijaos la ignorancia de este mamarracho. Por supuesto que la Biblia dice en montones de pasajes que el Espíritu Santo es una fuerza, la energía. Jesús lo llamó
el poder de lo alto. El servicio de sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, este hijo de Satanás está insultando a Jesús llamándole mentiroso, porque Jesús fue el primero en enseñar que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de lo alto, el poder desde lo alto. O como le dijo el ángel a María, lo llamó el poder del Altísimo. O sea, estos falsos cristianos al servicio de Satanás pisotean y escupen las palabras de Jesús. En realidad no creen en Jesús estos engendros del diablo, como por ejemplo este payaso llamado Martín Barrevientos. No creen en Cristo. Son falsos cristianos, son esa cizaña mencionada por Jesús que un día al final de los tiempos, serán recogidos y quemados en el fuego. Son apóstatas, mentirosos patológicos, calumniadores cuyo destino final va a ser el lago de fuego y azufre, donde dice el Apocalipsis que tendrán ahí su destino, serán atormentados y destruidos. Todos los mentirosos, todos los que aman y practican la mentira. Y todos los idólatras, por supuesto, como lo son todos estos falsos cristianos paposos, ya que son auténticos idólatras endemoniados en el más absoluto sentido bíblico de la palabra. Al adorar una galleta de harina, diciendo que es el mismísimo Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es una repugnante y asquerosa idolatría. Así que para que veáis cómo insultan a Dios y a Cristo estos mamarrachos. Los insultan, no creen realmente en Jesús. Ellos hablan de Jesús, pero rechazan a Jesús, no creen en Él, no creen en lo que Él enseñó. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo, así lo enseñó Jesús. Bien, dejo palabra al hermano Tomás. Está bien claro en cantidad de textos, ¿no? O en, por ejemplo, por citar otro, 2 Corintios capítulo 6, del verso 5, si no recuerdo mal en adelante, en donde el apóstol Pablo citó cantidad de elementos, persecuciones, hambres, etcétera, y en medio dice, y en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, acto seguido. Lo que pasa que, bueno, este es un auténtico analfabeto, como dices muy bien, embriagado por el vino de la fornicación de la gran ramera, que tiene la cabeza totalmente destrozada. Así es, hermano Tomás. Y luego, para remate, los mejores, pero la verdad son buenos. Hay teólogos católicos que son buenísimos, que son 1000 veces más bíblicos que este pobrecito descerebrado y mamarracho del Martín Barrevientos. O sea, los mejores teólogos católicos lo dicen bien clarito, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Como aparece, por ejemplo, como lo dice esa versión, esa buena versión de la Biblia llamada la Nueva Biblia Española, una traducción católica. O sea, los mejores teólogos católicos rechazan que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, porque si es la fuerza de Dios, es una fuerza, entonces ya no es una persona, ¿verdad, Tomás? Una de dos, o es una fuerza o es una persona literal, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Una fuerza no es una persona literal, es una energía, es la energía de Dios el Padre. Así de simple. Paso palabra. Efectivamente, citando, hay otro versículo de lo cual algunos se agarran, 2 Corintios 3:17, donde en muchas versiones, incluso la versión de Valera y otras, meten ahí él. Dice, el Señor es él, meten ahí el artículo él. Incluso comentaristas y traductores católicos, como el obispo Felipe de Fuenterrabía, en su Nuevo Testamento, quita el él, poniendo simplemente Dios es espíritu, lo cual es verdad porque lo dice Juan 4, 23 y 24. O sea, realmente los mejores eruditos, incluso paposos, no son tontos y saben lo que hay. Efectivamente, hermano. Bueno, y luego ese pasaje que nos está mencionando dice, el versículo dice lo siguiente, son unas palabras de Pablo, dice, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, como el texto dice, como Pablo dijo, el Señor es espíritu, que eso es la correcta traducción, no como lo han vertido otras versiones, dicen el Señor es el espíritu, no. La palabrita él, el artículo él, no se encuentra en los manuscritos griegos, ¿de acuerdo? Dice, el Señor es espíritu. Ahí cuando Pablo habla del Señor, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es ese Señor, hermano Tomás? Creo que te refieres al hecho de que Jesús es, se llama el Señor. Claro, Cristo es el Señor. Ahí Pablo se está refiriendo al Señor Jesucristo. El Señor es espíritu. Y yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo es espíritu?
Tomás? ¿Verdad que sí? Efectivamente, aparte lo dice bien claro en 1 Corintios 15:45, que el Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Claro, es espíritu vivificante. O sea, cuando Pablo dijo, el Señor es espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo. Pero cuando dice solamente espíritu, se refiere a Jesús, al Señor. Y esto es lo que no entienden muchos. Lo confunden. Entonces dicen estos paposos mentirosos, como el Martín Barrevientos, dice, no, es que el Espíritu Santo es el Señor. Que eso es lo que dice, por cierto, el credo católico de Niceno Constantinopolitano, lo dice, literalmente. Dice que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, así lo dice. ¿Y dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo sea el Señor? En ninguna parte. No hay ni un solo verso en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llame el Señor. Eso es una mentira asquerosa y del diablo, enseñada por la gran ramera de Roma. El Señor es Jesucristo. Cuando el Nuevo Testamento habla del Señor, de nuestro Señor, se refiere a Jesús. Por ahí en algún otro pasaje más, muy poquito se refiere a veces al Dios Padre. Pero en general, en el 99% de pasajes del Nuevo Testamento donde se habla del Señor o de nuestro Señor, casi siempre se refiere a Jesús. Él es nuestro Señor. Entonces Pablo dijo ese texto de el Señor, refiriéndose a Jesús, es espíritu. Pues claro, Cristo glorificado es un espíritu vivificante que da vida. Y luego dice, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo veis? Ahí ya sí que se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando dice el espíritu del Señor. Cuando la Biblia habla del espíritu del Señor o el espíritu de Dios, siempre se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, decir que el Espíritu Santo es el Señor es una herejía, es una gran mentira. Así de claro. Es un texto realmente precioso, es un texto magnífico, esas palabras de Pablo, impresionante, a mí me encanta ese versículo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pues claro, los que tenemos el Espíritu de Dios somos libres porque Cristo nos hizo libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que hemos recibido en el momento del bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en el momento del bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces es un texto precioso ese de Pablo. Que el Señor Jesús es espíritu, claro, porque Él es un espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, allí hay libertad, así de simple. Esa es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de ese pasaje de Pablo. El problema es que no lo entienden mamarrachos, descerebrados e ignorantes como este mamarracho, este tarado llamado Martín Barrevientos. Bien, vamos a seguir oyendo a este imbécil para seguir tapando su bocaza mentirosa. Vamos a continuar. A este Dios supremo que es el Padre, no para darnos a conocer a un falso Dios trino. Bien, voy a seguir echándolo un poquito para adelante. Como enseñan estos engañados, veremos que es el Padre Celestial. Y para ser salvos y tener la vida eterna, tenemos que adquirir ese conocimiento que Jesús nos dio. Conocer al Padre como el único Dios verdadero y al Señor Jesús, el Mesías de Israel, como el enviado del Padre. Como veremos más adelante. Vamos a seguir escuchando a este engañador para seguir tapando su bocaza mentirosa. Nosotros no creemos en lo que es el modalismo, que dice pues que vino con 3 diferentes roles. Eso lo dice el sectarismo. Ni tampoco nosotros creemos que sea triteísmo. Bueno, lo voy a echar un poquito para adelante. Esto es lo que dijo él en el anterior vídeo, en el otro vídeo. Voy a echar un poco para adelante. Que son 3 dioses. Que no son triteístas. Que 3 dioses son 3. Entonces, pues no
Pues lo importante, mis hermanos, es que él no da citas donde pues no, donde niegue, ¿verdad? Que la Trinidad es real, donde se vean las tres personas pues divinas, ¿verdad? Sino que solamente habla de acuerdo a lo que a él se le viene a su cabecita hueca. Entonces, pues es necesario que nosotros sigamos, ¿verdad? Sigamos, pues, desenmascarando a estos personajes. Veamos cómo el Espíritu Santo ejerce. Bueno, como podéis ver, este pobrecito mamarracho y descerebrado del Barrevientos no refuta ni desenmascara absolutamente a nadie. Lo único que está diciendo son payasadas, mentiras y estupideces. O sea, ni cita la Biblia, no demuestra nada, no sabe hacer exégesis de la escritura, no entiende absolutamente nada. O sea, no está desenmascarando absolutamente nada. Al contrario, somos nosotros, Tomás y yo, lo que le estamos desenmascarando con la mismísima Sagrada Escritura a este pobre payaso, a este embustero patológico. ¿Verdad, hermano Tomás? Lo que se le da muy bien es hacer el ridículo. Eso sí, para eso es un grande. Sin ninguna Está duda. probando. Basta con escucharle hablar y estamos viendo, pues eso, a un pobrecito mamarracho, a un tarado, habla como un borracho prácticamente embriagado. ¿Por quién? Pues por el vino de la fornicación de la gran ramera. Que luego, por cierto, antes de terminar esta primera parte de la refutación, vamos a leer ese pasaje tremendo del Apocalipsis, que cuando habla de ese vino de la fornicación que ha dado la gran ramera a todas las naciones. ¿Veis cómo? Pues este sujeto, el Martín Barrevientos, es uno de los que beben de este vino de la fornicación, de la gran ramera. Bien, vamos a seguir oyendo a este zumbao. Decía, pues liderazgo sobre los apóstoles como persona. Vean lo que dijo en Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, vamos a analizar, a comentar ese pasaje que ha citado este mamarracho, el cual no lo entiende, cuando dice: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Vale. Como ahí dice el pasaje bíblico, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dice que habló el Espíritu Santo. Estos pobres tarados, estos imbéciles trinitarios dicen: pues el Espíritu Santo es una tercera persona divina, porque ahí habló, diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero claro, como es un zumbao, es un pedazo de ignorante que no sabe absolutamente nada de la Biblia, ni la entiende, pues no entiende ese versículo. Y la mejor forma de entenderlo es poniéndoos un ejemplo. Mirad, lo que dice ese versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles es muy semejante, es como si yo digo: la radio ha dicho, apartadme a los hermanos Tomás Taboada y Benjamín. ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Que la radio es una persona? ¿Es una persona literal la radio? No, eso nada. La radio es un medio. Es decir, ha sido una persona la que ha hablado. Una persona ha hablado por medio de la radio, diciendo: apartadme a Benjamín y a Tomás. Pues lo mismo significa ese versículo que ha leído este tarado mental. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque era el propio Dios, el Dios Padre, quien estaba hablando por medio de su Espíritu, diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Por eso dice el pasaje que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero era porque el Dios Padre hablaba por medio de su Espíritu, no porque el Espíritu Santo sea una persona literal. Porque entonces podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de los árboles. Libro del profeta Isaías, capítulo 14. Que los árboles se gozan y dan palmas de alegría y hablan. O la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Como dice ahí en Génesis capítulo 4. ¿Qué pasa? ¿Que la sangre es una persona literal que habla, que clama? No. Es una figura literaria, una prosopopeya, se hace hablar a cosas inanimadas como si fueran personas. Pues lo mismo ocurre con ese pasaje de Hechos. El poder del Altísimo habló. A ver, lo que estaba diciendo, el Espíritu Santo habló, claro, porque se le personifica.
como si fuera una persona. La sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, eso no significa que la sangre sea una persona literal. ¿De acuerdo? Por lo mismo pasa, el Espíritu Santo habló, Dios el Padre habló por medio de su Espíritu y dijo apartadme a Bernabé y a Saulo, pero repito, eso no significa que el Espíritu Santo sea una persona literal. Es como os digo, la radio ha dicho tal cosa. No, la radio no es ninguna persona. Ha sido una persona la que ha hablado por medio de la radio. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. ¿Vale? Él habló, Dios Padre habló por medio de su Espíritu y dijo apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, decir que ese versículo enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina porque dice que habló, eso solamente lo puede decir un subnormal. Porque entonces yo también podría decir que la sangre también es una persona literal, porque también hablaba desde la tierra, clamaba a Dios. O que la sabiduría también es una persona literal, porque el libro de Proverbios dice que clama, la sabiduría clama por las calles. ¿Entonces qué? ¿También es una persona literal la sabiduría? Es una figura literaria llamada prosopopeya o personificación. Hacer hablar a cosas inanimadas como si fueran personas. Pero este mamarracho no lo entiende porque es un auténtico analfabeto antibíblico, integral. Entonces, ese pasaje que ha leído en el libro de los Hechos no enseña por ninguna parte que sea una persona literal el Espíritu Santo. Simplemente que el Señor, Dios, habló por medio de su Espíritu y ya está, y dijo apartadme a Bernabé y a Saulo. A ver, yo soy el hermano Tomás, que ya querrás decir sobre este tema algo. Efectivamente, tú muy bien lo has dicho, hermano Tito, y de hecho, fíjate que aún hoy en día se escuchan expresiones como lo dijo el periódico, lo dijo la televisión, lo dijo, como tú has dicho, la radio, y nadie que dice esto pretende afirmar que la TV, el periódico o la radio, como tú has dicho, sean personas literales. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su poder. Él ama por medio de su poder, Él consuela por medio de su poder, su fuerza activa, su energía, y Él habla por medio de su poder, simplemente. Exactamente, hermano. Así que ya os digo, el Espíritu Santo no es ni es Dios ni es una tercera persona divina. Y es bien simple, porque si fuera Dios o una tercera persona divina, se le daría adoración, ¿verdad? O se le daría gloria. Sin embargo, no hay ni un solo ejemplo bíblico donde al Espíritu Santo se le adore o se le dé gloria. Y fin del debate, se terminó. El Espíritu Santo de ninguna manera es una persona divina, de ninguna manera. Si no, entonces que me demuestre este mamarracho y analfabeto antibíblico del Barrevientos, que me demuestre donde al Espíritu Santo se le adora o se le da gloria en la Biblia. No hay ni un solo texto. Jesús, ¿cómo lo llamó al Espíritu de Dios? El poder del Altísimo, el poder desde lo alto. Y punto. Es el poder, es la energía de Dios, es una fuerza. Y ya está. Hasta los mismísimos mejores teólogos católicos romanos lo reconocen que es una fuerza. Así que lo que está diciendo es una mamarrachada este pobre payaso. Vamos a seguir oyendo a este tarado para seguir refutando sus mentiras. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces veamos que no es una energía, no es una fuerza, no es... Fíjate lo que dice, que el Espíritu Santo no es una energía, una fuerza, es decir, está insultando al Hijo de Dios, a Jesús. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder, es la fuerza de Dios. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, de fuerza, de poder, desde lo alto. ¿Y cuándo fueron investidos esos apóstoles del poder de lo alto? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se cumplió esa promesa de Jesús, hermano Tomás? Creo que fue en el día de Pentecostés, allí, cuando estaban todos reunidos y empezaron a hablar distintos idiomas por el poder de Dios. Claro, exactamente. Ahí fue cuando fueron investidos, llenos de ese poder de lo alto, de esa energía del Dios Padre, que es el Espíritu de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Más claro que el agua pura. Y va este mamarracho, este engendro del diablo, y dice que eso es mentira, que no es ningún poder el Espíritu Santo, que no es ninguna fuerza. O sea, fijaos cómo insulta a Jesús. O sea, son blasfemos e hijos de Satanás. Insultan, blasfeman contra Jesús. No creen en Jesús. Este Martín Barrevientos, este hijo de la gran ramera de Roma, rechaza a Jesús, no cree en Jesús. Ese es el problema de todos los falsos cristianos trinitarios. En realidad no creen en Jesús, porque si Jesús enseñó que el Espíritu Santo es una fuerza, que es el poder de lo alto, por lo tanto no es una persona divina.
Porque una fuerza, un poder, no es ninguna persona literal. O sea, esto lo entiende hasta un crío, hasta un pitufo de 4 años. Una fuerza no es una persona literal. Así que para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos. Bien, vamos a seguir oyendo a este imbécil para seguir tapando su bocazo. Es como que me vayan a poner una vitamina, ¿verdad? Es una persona actuando, dirigiendo a la iglesia, lo que dice que revela, pues allí San Juan 16, del 12 en adelante, es el Espíritu de la verdad que sigue revelando. Claro, es la energía de Dios, la energía de la verdad, nos guía la verdad, el Espíritu os guiará toda la verdad, de lo que hace el Espíritu de Dios, la energía de Dios nos guía, nos lleva, es una energía. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en un río, todos los ríos tienen corriente, la corriente del río. El río os va guiando, os va llevando. El río nos va guiando por el cauzal del río. Pero el río no es una persona literal. El hecho de que el río te esté guiando, te esté llevando, eso no significa que sea una persona literal. Por lo mismo que dijo Jesús en Juan 16. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Claro, nos guía, nos lleva. Igual que la energía de un río, la energía de la corriente de un río, nos está guiando a cualquier lugar. Nos guía, pues igual. La energía de Dios, el poder de Dios nos guía, nos lleva. Eso de ninguna manera significa que sea una persona literal. Es la energía de Dios que nos va guiando, el poder de Dios. Eso es lo que enseñó Jesús, eso es lo que enseñó el ángel cuando se lo dijo a María. Eso es lo que enseñaron los apóstoles, que es el Espíritu de Dios. De Dios. Es algo que Dios tiene en su interior. ¿Y qué es lo que Dios el Padre tiene en su interior? Pues su energía, su poder, la cual nos lleva, nos guía a toda la verdad. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero no la mamarrachada que enseña esta iglesia del diablo, que es la gran ramera, la mayor iglesia de Satanás de toda la historia, al enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Cuando eso jamás ni lo enseñó Jesús ni lo enseñaron los apóstoles. Porque si fuera una tercera persona divina, repito, sería adorado o sería glorificado. Y eso nunca, nunca, nunca ocurre con el Espíritu de Dios. ¿Es el hermano Tomás? ¿Querrás decir algo? Está claro, hermano Tito. Y fíjate que en el mismo capítulo que este pobrecito desquiciado cita, en el verso 9 dice, pues Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Pablo se llenó de Dios? Entonces, ¿Pablo qué era Dios en ese momento? O sea, es que realmente es analizar un poco y darse cuenta en fin, de la realidad y de que este sujeto pues realmente no sabe, simplemente la gran ramera le hizo a Nicos hacer. Así es, hermano. Entonces, ¿Pablo de qué estaba lleno? Pues estaba lleno de la energía de Dios, del poder de Dios, así de simple. No estaba lleno de una tercera persona divina. En fin, nos quedan 5 minutos. Lo vamos a dejar la primera parte dentro de 5 minutos a la mitad y luego ya mañana vamos a seguir con la segunda parte del vídeo. Así que vamos a ver qué dice. Más dice este engendro del diablo, este hijo del diablo, que es lo que realmente este falso cristiano hereje y apóstata del Martín Barrevientos. Vamos a ver lo que dice. Aún tengo cosas que decirles, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará a toda verdad. ¿Lo veis? Es lo mismo que he dicho antes. Él os guiará, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Nos guía. El hecho de que nos guíe el Espíritu de Dios, eso no significa que sea una persona. Una corriente de un río me está guiando, me está llevando, pero un río, solamente un subnormal profundo diría que el río es una persona literal. No, es el río, ese río tiene una energía, una corriente. Y esa corriente, cuando estamos metidos en el río, nos va guiando, nos va llevando. ¿Queda claro? Pues algo parecido ocurre con el Espíritu de Dios, con esa fuerza de Dios que nos va guiando, nos va llevando a toda la verdad. Es algo que no entiende este pobrecito mamarracho llamado Martín Barrevientos. Vamos a seguir oyendo y en 3 o 4 minutos terminamos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera, y les dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque
tomará de lo mío y se lo revelará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Aquí vemos cómo aparece la Trinidad, ¿verdad? Dice, No, eso es mentira lo que dice este hijo del diablo. Ahí no se menciona ninguna Trinidad. Ahí Jesús está hablando del Espíritu Santo que nos guiaría toda la verdad y punto. Es la energía de Dios, el poder de Dios. Ahí no dice que sea una tercera persona divina. el Espíritu Santo sigue guiando, tomando lo de Jesús, dice, y vemos cómo aparece el Padre. Todo lo que el Padre tiene es mío, dice. Entonces, Claro, como ocurre en muchos pasajes bíblicos donde se menciona al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y otras veces se menciona primero al Hijo, luego al Espíritu Santo y luego al Padre. Otras veces al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. O sea, se menciona así a tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nunca, nunca, nunca enseña, dice la Biblia, jamás dice la Biblia que los tres formen un solo Dios. Nunca. Los verdaderos cristianos, y con esto ya termino la primera parte de esta respuesta a este mamarracho paposo. La Biblia en muchos pasajes habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso nadie lo niega, eso lo creemos los verdaderos cristianos, enoteístas monólatras. ¿Mm? Lo que rechazamos es la doctrina de demonios paposa de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso nunca lo enseña la Biblia. La Biblia nunca dice que solo existe un Dios. La Biblia lo que dice es que existe un Dios supremo que es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. 1 Corintios 11:3, y que es el Padre Celestial. El varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, dijo el apóstol Pablo, y Dios, es decir, el Padre, es la cabeza de Cristo. Y ahí cuando Pablo habló de la cabeza, significa autoridad. Dios, el Padre, tiene autoridad sobre Cristo. Igual que el varón tiene la autoridad sobre la mujer, y Cristo Jesús tiene la autoridad sobre el varón. ¿De acuerdo? Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Ahí lo tenéis. Hay un Dios supremo y único, no hay otro Dios como Él, que es el Padre Celestial. El Dios que nos reveló, que nos dio a conocer Jesús cuando vino a la tierra. Juan 1:18. Luego hay un segundo Dios que es el Dios unigénito, que es Jesús. Juan 1:18. Y luego hay un Espíritu Santo que es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, es algo que Dios tiene. No es alguien, es algo que Dios tiene, que es su energía, su poder, su fuerza activa. En fin, aquí dejamos ya la primera parte. Mañana haremos la segunda parte porque todavía queda más o menos la mitad del vídeo para responder a este engañador, hijo del diablo e hijo también de la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Antes quería leeros, antes de terminar, el pasaje ese que habla de la gran ramera y del vino de su fornicación, que ha dado de beber a todas las naciones. Voy a buscar el pasaje, lo voy a leer. Y mientras tanto, hermano Tomás, si quieres añadir algo más, antes de que terminemos, pues adelante. Efectivamente, simplemente a agregar un punto más. Efectivamente, la Biblia se menciona al Espíritu Santo, al poder de Dios, a Jesús, al Hijo y al Padre. Pero hay un texto muy, muy interesante que está en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, es decir, la común participación del Espíritu Santo, no con, ojito, no dice la común unión con, como si el Espíritu Santo fuera una persona, no, del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Se mencionan los tres, pero al único que se le llama a Dios ahí, en ese contexto, es al Padre. ¿Por qué? Porque Dios, en un sentido absoluto, es solo el Padre. Por eso no dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, no, directamente le llama Dios. Ahí vemos claramente que el único, poderoso, absoluto es el Padre. Exactamente, hermano Tomás. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre Celestial, el Dios supremo, así de simple. ¿Cómo sabemos que el Padre es el Dios supremo? Eso de Dios supremo, ¿de dónde lo viene? Pues lo dijo el propio Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque el Padre es mayor
que yo. Y ahí cuando habla de mayor no se refiere a edad cronológica, no. Significa, la palabra griega que ahí se utiliza, significa que tiene más autoridad que Cristo. Es mayor en autoridad que el propio Cristo. Es mayor que él. Por tanto, el Padre es el Dios supremo. ¿De acuerdo? Es la autoridad suprema. Bueno, para terminar, voy a leer Juan 17.2. Perdón, Apocalipsis 17.2. Voy a leer también, bueno, a partir del verso 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra, fíjate lo que dice, se han embriagado o emborrachado con el vino de su fornicación. Cuando una persona está borracha, se emborracha, se embriaga, ¿cómo actúa esa persona? ¿Verdad que está demente? No sabe de lo que habla, dice estupideces. Pues eso es lo que está enseñando este versículo. Que los hijos de esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí cuando habla de fornicación se refiere a fornicación espiritual. ¿Y cuál es la fornicación espiritual según la Biblia, hermano Tomás? La fornicación espiritual sería ese adulterio, esas enseñanzas apóstatas, esa idolatría, es decir, esa, por así decirlo, infidelidad al contravenir completamente todo lo que dice la Biblia, o el 99%, que es lo que pasa en la gran ramera. Así es, hermano, es la idolatría, las doctrinas de demonios de esta iglesia falsa, de esta religión, que ha embriagado, dicho en otras palabras, que ha desquiciado, ha destrozado la mente de todos los moradores de la tierra que han bebido de esa copa, del vino de su fornicación, de su idolatría, de sus falsas doctrinas, que es exactamente, como podéis ver, lo que le ocurre a este pobre desgraciado, hijo de la gran ramera, llamado Martín Barrevientos. Hombre, se llama Martín Barrientos, pero yo prefiero llamarle Martín Barrevientos. Este Martín Barrevientos está embriagado con el vino de su fornicación. Basta con escucharle hablar, que habla como un auténtico borracho, como un auténtico desquiciado mental. No tiene ni idea de lo que habla, no entiende las sagradas escrituras, las lee, las recita como una cotorra, como un papagayo, pero no entiende lo que lee. Lo pervierte, lo malinterpreta, porque está embriagado con el vino de la fornicación de esta gran ramera de Roma. Ya sabéis que tiene su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Ya existía esta gran ramera en el siglo I, que es la que persiguió también a los verdaderos cristianos, a partir de la época del emperador Nerón. Y luego esta gran ramera, ¿dónde pasó? Pues pasó a la Iglesia Católica Romana, que es la heredera de esta gran ramera. Sigue existiendo esta gran ramera dentro de su sucesora, que es la Iglesia Católica Romana, cuya ciudad un día, que es Roma, pues va a ser destruida, ya sabéis, por la bestia. Sus 10 reyes aliados la van a destruir por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Lo dice bien claro Apocalipsis, capítulo 18, verso 21. Va a desaparecer para siempre, nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada. Y Roma, como sabéis, sigue existiendo. Lo cual significa que esa profecía todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro. Cuando la odien y sea totalmente destruida. Dios, el propio Dios, va a poner en los corazones de la bestia, de sus 10 reyes aliados, odiar y destruir a esta gran ramera. Dios la va a destruir, pero utilizando a estos enemigos de Dios, que serán la bestia y sus 10 reyes aliados. Esto ocurre muchas veces en la Biblia. Dios utiliza a enemigos, a reyes, a enemigos del pueblo de Israel, para castigar a la propia nación de Israel por culpa de su idolatría y de sus pecados. Pues igual lo va a hacer en el futuro, va a utilizar a estos engendros de Satanás, como van a ser la bestia y el falso profeta, para destruir y arrasar por completo a esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y arrasar completamente con esta ciudad, con esta capital de la gran ramera, que es Roma. En fin, esto de que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, ya hemos debatido mucho sobre este tema, lo tengo escrito y demostrado en varios de mis libros. Quien quiera saber más, pues que entre en mi sitio web, las21tesisdetito.com, y ahí podrá encontrar todo ese material. Pues nada, nos marchamos. Mañana, ya sabéis, vamos a hacer la segunda parte de esta respuesta al mamarracho paposo este mentiroso llamado Martín Barrevientos. Así que le damos las gracias una vez más al hermano Tomás por el aporte, también los aportes buenísimos que ha dado, por su colaboración, y también a los hermanos que habéis estado aquí en la salita del directo.
Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera fe. Gracias a todos, gracias hermano Tito por tenerme aquí, por poder colaborar contigo y nada, pues hasta la próxima. A ti, hermano, ya sabes, mañana, porque esto quiero acabarlo rápido, la respuesta a este mamarracho paposo, mentiroso, quiero acabarlo rápido, así que mañana haremos la segunda respuesta. Hasta mañana, hermanos.